Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Tal y como les anuncié, ya estoy con los abogados de Gallardo Law Firm. Todo el que va acercándose por aquí, por las redes sociales, les agradezco muchísimo la sintonía y también que puedan pues compartir este video con amigos, con familiares, porque esta es una política que interesa mucho a cubanos, pero no solo a cubanos, déjenme decir, a todos los que tienen la posibilidad de viajar con esta. El esta, ¿qué cosa es? Un sistema electrónico, de visa electrónica, que te quita todo el tramiteo en el consulado, etcétera. Bueno, Estados Unidos acaba de actualizar su política con respecto a este tema y mm, vamos a estar hablando de esto, vamos a estar hablando también, porque veo que mi colega Daniel Benítez lo explicó y ya hubo por ahí algún que otro sesudo que entonces está diciendo que está prohibido viajar a Cuba y que entonces, bueno, no es así, nada de eso es así. Eh, yo creo que es importante que escuchen bien y que entiendan bien el mensaje sobre lo que significa este tema del ESTA y como les digo, sé que es bien importante para mucha gente dentro de la isla. ¿Qué tal, abogado Jesús Novo? ¿Cómo está usted? Todo muy bien. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás tú? Bueno, muy bien, aquí viendo este tema del ESTA que todo el tiempo la gente pregunta sobre el ESTA y ya salió justamente el documento. Aquí está. CBP anuncia la ineligibilidad para para aquellos viajeros que han estado presentes en Cuba. Abogado, usted tuvo la posibilidad de leer este documento, qué significa, porque no es solamente viajar desde Cuba con el ESTA, que está prohibido, desde ya se los advierto, sino también que tiene efectos para aquellas personas que han viajado a Cuba recientemente y que son de países europeos, de lugares donde se puede utilizar el ESTA. Esto se parece un poco, yo no sé si te recuerdas a cuando la ley Torricelli se empezó a aplicar, que no eran solamente los barcos que venían de Cuba, sino barcos que habían hecho puerto en Cuba y después venían directamente a los Estados Unidos. Tampoco entonces no se les permitía que hicieran puerto en Estados Unidos. Esto es parecido. Personas que hayan ido a Cuba y vayan a viajar a los Estados Unidos, pues con un ESTA no se les va a permitir. Obviamente los cubanos que tienen doble ciudadanía y tienen un ESTA, pues tienen ciudadanía española o italiana o alemana, donde sea, si están en Cuba o si han estado en Cuba, no van a poder entrar con ese ESTA. Es más, según este comunicado de CBP, básicamente todos esos ESTAs ahora van a ser cancelados y las personas van a tener que ir a un consulado y hacer pedir una visa de turista, con una entrevista y todo. Se hace un poquitico más complicado, pero por supuesto, esto es algo que ya hacía rato que existía. O sea, ahora lo que pasa es que ahora es que lo están implementando, pero en realidad no es nada nuevo. O sea, Cuba está en la lista de países terroristas que promueven el terrorismo, por lo tanto, nada Ah, más lógico que se haga esto para proteger los intereses nacionales. aquí está, desde el 12 de enero del 2021, el secretario de Estado designó a Cuba como un Estado patrocinador, sponsor del terrorismo, haciendo que los individuos que han estado presentes en Cuba eh, durante o después de esta fecha, sorry por mi traducción, después de esta fecha, pues se hacen inelegibles para viajar bajo el programa esta restricción también aplica a individuos que tienen doble nacionalidad eh, a- en el momento de aplicar. Entonces, en julio 6 del 2023, el Departamento de Homeland Security, el Departamento de Seguridad Nacional, eh, actualizó esta aplicación y la forma del ESTA en la aplicación móvil para reflejar estos cambios. Entonces, eh, realmente esto para quienes estaban esperando un cambio en el asunto del ESTA, en poder viajar desde Cuba, bueno, ya saben que efectivamente no van a poderlo hacer. Es importante también decir, porque yo sé que mucha gente cree que esto es solamente para Cuba y creen que es un castigo solo para los cubanos. Miren, no, también sucede lo mismo si usted ha viajado a Irán, también sucede lo mismo si usted ha viajado a Corea del Norte o sucede lo mismo si usted ha viajado a Siria. Entonces, es parte de las consecuencias de estar en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Ok, vamos a ver. El... Buenas tardes, siempre con ustedes. Hola,
si la respuesta que se espera de USCIS en relación con la I-220A no es de una demanda colectiva, sino de casos individuales que han sido apelados, ¿nos beneficiaríamos todos los que tenemos I-220A? Ok, Fara María, un nombre interesante. Eh, lo que pasa es lo siguiente, cuando una corte en los Estados Unidos decide, toma una decisión en un caso, eso se convierte en lo que se llama jurisprudencia, se convierte en precedente y entonces todos los casos similares, todos los casos que estén en la misma situación, se benefician de esa decisión. O sea, siempre que estén dentro de la misma jurisdicción. El BIA, o sea, el BIA, es la Junta de Apelaciones de Inmigración. Todas las decisiones que ellos toman rigen para todo el país, o sea, para el país completo. Pero por supuesto, esa no es la última, la última parada en apelaciones. Usualmente, o no usualmente, pero muchas veces la parte perdedora en las apelaciones al BIA, al BIA, apelan entonces a las Cortes Federales y esto sigue escalando hasta a veces llega hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos. Ahí sí es el final, después de eso no hay más nada. Pero sí, es un precedente que se crea y ese precedente beneficia a todas las personas situadas de la misma forma. O sea, si la Corte decide en estas demandas individuales a una persona, o sea, la persona, por ejemplo, el caso que puso el juez Cole, en el cual decidió que la I-220 es parol y el gobierno apeló. Si esa apelación ahora se decide a favor de la persona, o sea, del inmigrante, todas las personas que están en la misma situación, o sea, todo el que tenga I-220A va a ser considerado un parolado, como que será dado un parol. O sea, es un problema que esa decisión incluye a todo el mundo porque se crea un precedente de esa decisión. Ok, tengo por aquí a Amparo Ulloa. Bueno, este programa está un poquito complicado hoy. Mario, mi familiar tiene el parol puesto desde abril, pero quien se lo puso falleció de repente. ¿Qué puede hacer él? ¿Seguir esperando u otra familia puede hacerse cargo? Bueno, Amparo, mientras no le nieguen, mientras no reciba un non-confirm o una negación de vuelo, o sea, debe mantenerse con esa petición. Una vez que se lo nieguen o le digan, le llegue un non-confirm, pues entonces sí ya podría hacer otra petición. Yo no le aconsejo que haga una petición nueva si tiene una pendiente, honestamente. Maciel, hoy es día de cantantes, Maciel. Entré con visa B2 el 2 de octubre, sin embargo, mi I-94 dice que entré el 10 de julio, que fue mi visita anterior. ¿Puedo presentar la ley de ajuste en en julio, perdón, o debo esperar a octubre? Obviamente, Maciel, la última entrada que hiciste fue en octubre. La ley dice claramente, bueno, de nuevo, vemos hablando de precedentes y de jurisprudencia, hay una decisión precisamente del BIA que dice que la presencia tiene que ser continua. Por lo tanto, tú entraste en julio, pero obviamente volviste a salir porque si entraste el 2 de octubre, estaba fuera del país. Así que tiene que ser el 2 de octubre. No trates de engañar a inmigración a pesar de que tuvimos 24 días solamente el 10 de julio y no digas 2 de octubre. Yo estoy seguro que a pesar de que tú no encuentres tu I-94 con la fecha de 2 de octubre, cuando se hace el registro de visitas, va a aparecer la visita del 2 de octubre. Así que definitivamente tienes que esperar hasta el 3 de octubre para poder aplicar. Maciel, yo plenamente de acuerdo con el abogado, solo de contarte y no por embullarte a hacer las cosas mal, que conozco una persona que le pasó algo similar a lo tuyo, aplicó desde antes y le funcionó. Es de las locuras, ¿no? De migración, pero porque no se dieron cuenta. Si se dan cuenta, uf, ahí. No, y el problema con eso, Mario, es que, por ejemplo, cuando esta persona vaya a aplicar a la ciudadanía, si por alguna razón se revisa y se dan cuenta de que hubo un error en eso, le pueden, no solo que le pueden negar la ciudadanía, le pueden poner el proceso de deportación o sea, tratar de quitarle esa residencia. Por supuesto, va a tener un remedio, ¿no? Va a poder después volver a aplicar y quizá le den la oportunidad, pero o sea, le va a incurrir un gasto, le va a incurrir unos problemas tremendos. Y sin necesidad. Eh, Exacto. bueno, vamos a seguir viendo los comentarios. El programa está un poquito lento hoy, así que les pido paciencia. Hay una persona que se hace llamar Bayamesa de Bayamo o algo así. Me dice, Mario, mi hijo está en Tapachula. Allí en Tapachula está esperando por el CBP One. Sí puede aplicar desde Tapachula siempre y cuando recuerda tienen que cambiar con un VPN, cambiar la localización, porque solamente te puedes aplicar al CBP One si estás de la Ciudad de México hacia el norte. Entonces la gente lo que hace es que cambia este tema del VPN y con eso resuelven. Es lo que tengo entendido.
Vamos a ver, seguimos por aquí. Bueno, se me desaparecen los comentarios. Hoy está bastante complicado este programita. Pero, ok, vamos a seguir. Deja ver si quieren aparecer. Bueno, bueno, por acá está bastante. Bueno, no tenemos comentarios. Deja ver. Bueno, no se logran ver los comentarios, abogado. En el caso de estas personas que que les niegan el ESTA, ¿cuál sería la solución? ¿Pedir una visa de entrada a Estados Unidos yéndose a un tercer país? ¿Es la única solución? Bueno, no solamente yéndose a un tercer país. Por ejemplo, las personas que están en Cuba, si piden una visa y el cónsul les concede su visa, pueden entrar aunque vengan de Cuba directamente. El problema es que el ESTA, como que es una cosa que se hace y no se hace a través del cónsul, o sea, no es consular, se hace solamente online y no hay un filtro, no hay una forma más profunda de analizar a esta persona. Pues entonces, obviamente, se presta a muchos abusos, se presta a que personas que quizás no tendrían o sea, la autorización para entrar a los Estados Unidos, se le hace porque es una cosa muy automática. Pero hay Mientras que que recordar también, sí, hay si que vas a una recordar entrevista, también. claro, en el momento que vas a una entrevista con el cónsul ya es un poco más, ¿sabes? Más profundo. El cónsul va a tener tu expediente, va a saber, ¿sabes? Si hay algo que te pueda hacer inelegible para entrar al país, lo que sea. Pero sí, pues, o sea, la solución es esa, buscar una visa, pedir una visa de turista. Por supuesto, eso trae ahora otros problemas, ¿no? El Porque en cónsul Cuba puede, no lo están haciendo. En Cuba no hay visa de turismo eso por es un ahora. problema que, por cierto, lo están haciendo en Guyana todavía. He tenido dos o tres personas que han ido a Guyana a pedir visas de turista y han tenido la entrevista ya, lo cual me llamó la atención porque yo pensé que era que no se estaba haciendo nada, pero sí, en Guyana las están haciendo. Pero pueden ir a otro lugar, por ejemplo, los que tienen Sí, visa ciudadanía española México. pueden ir a España, pueden ir a México, pueden ir a otro consulado americano. Ahora, y otro problema con eso es que, por supuesto, el cónsul puede determinar si ustedes van a ser un posible inmigrante y lo más probable es que no le den esa visa. O sea, no es como el ESTA, que el ESTA es una cosa casi automática. Ok. La visa se la pueden negar y por como usted sabe, eso es inapelable. Así que ¿Qué tan cierto es que llega el parol más rápido estando en México? Eso no es cierto. Hemos visto es gente que falso. le llega rápido, hemos visto gente que igual se demora. Yo les conté Tengo, ayer. Ujú, perdón. tuve unos clientes hoy, 28 de enero, en México, y todavía están esperando. Así que eso es falso, totalmente falso. Hola Mario Abogado, cambié la dirección con USCIS, pero no hice a la vez con ICE por desconocimiento. Pensé que la cita que tenía me la iban a pasar automáticamente a la dirección actual y no fue así. Ya hace casi 3 meses. ¿Qué debo hacer? Ayer en la corte me dicen que tengo que arreglar eso con ICE. ¿Puede ICE detener a un inmigrante por eso? Bueno, obviamente, mira, Misnelda, cuando ICE te da un documento, te dice las cosas que tú debes hacer. Eso es importante que uno lea todos los documentos. Yo sé que a veces vienen en inglés solamente, no vienen traducidos, pero es importante que uno lea los documentos y siga las instrucciones. ICE te dice claramente que si tú vas a cambiar de dirección, tienes que comunicárselo a USCIS, tienes que comunicárselo a ICE, y si tienes una fecha de corte, tienes que comunicárselo a la corte para que la corte entonces decida si te van a cambiar o no. Usualmente lo que hacemos nosotros cuando nos contratan es que pedimos un cambio de un change of venue, hacemos una moción delante de la corte. Pero sí es importante que se le someta tanto a ICE como a USCIS. Tienes que sometérsela a todas las entidades. Pregunta por aquí Enrique Bernal. ¿Puedo hacer mi residencia con un notario y la fecha de corte buscarme un abogado? O sea, no entiendo si tienes fecha de corte, cómo vas a poder hacer tu residencia, no sé que tengas primera casilla, pero bueno, definitivamente puedes hacer tu residencia con quien tú quieras, lo puedes hacer tú mismo en realidad, no ni siquiera necesitas un notario. Ahora, para la corte sí definitivamente necesitas un abogado. Eso, primero un notario no puede ir contigo a la corte y no es buena idea que vaya solo. Así que definitivamente a la corte debes ir con un abogado. La residencia, bueno, no sé a qué te refieres, si vas a aplicar a corte, si va a aplicar a residencia teniendo corte, pero bueno, eso quizás pueda que tengas un problema ahí. Marco Fonseca, buenas tardes Mario. Yo hice una moción a la Corte, ya recibí una carta de la Corte, pero no me ha llegado la confirmación. ¿Qué tiempo demora el proceso? Hace más de 2 meses que me llegó la primera carta. Marco, en realidad no hay un tiempo. Eso, los jueces se toman su tiempo. Los jueces tienen, usualmente ellos tienen asistentes que son básicamente los que hacen casi todo el trabajo. Y a veces hay, obviamente, como todo, no hay asistentes que son un poco más eficientes que otros y le llevan los casos inmediatamente al juez para que lo firme.
pero se puede demorar 2, 3 meses, 4 meses. O sea, en realidad no hay un tiempo fijo para el tiempo que se puede demorar. Hola, quisiera saber si un niño puede ser el principal a la hora de hacer el grupo familiar para el parol humanitario. No, obviamente el niño no puede ser el principal porque, o sea, los niños, los menores no pueden viajar solos. O sea, ahora con estas cosas nuevas que hay, bueno, quizás esto sea un poco diferente, ¿no? Pero si hay un grupo familiar que va a viajar, debe ser un adulto el que esté de principal. Marisola Carrasco, buenas tardes. Si mi mamá estando aquí en Estados Unidos por el parol regresa a Cuba porque mi abuela está enferma, luego en otro momento puede volver a entrar a Estados Unidos por otra vía cualquiera o no puede entrar en 8 años. Eso es Ok, un el tema parol, delicadísimo. sí, el parol se lo dan por 2 años, o sea, si está entrando con este parol humanitario. Obviamente es un parol de una sola entrada. A la vez que ya entró, no puede volver a entrar con ese parol. Si se va, pues nada le va a impedir, ella no está siendo deportada, ni muchísimo menos. Obviamente, estas personas, a no ser que la hayan, pues, no, bueno, el que entra con paro no le están dando fecha de corte. El que entra por CBP-1 por la frontera sí se le están dando, eso es diferente. Pero si entró con el paro humanitario, obviamente no tiene fecha de corte, no está en proceso de deportación. Por lo tanto, si se va, sencillamente abandonó su parol, es todo lo que es. Si le puedes poner otra petición de alguna otra forma, me imagino que por el parol no se lo van a volver a dar, pero si le pones una petición familiar o una cosa así, bueno, definitivamente yo creo que no haya problema con eso. Daisy Leiva, quisiera saber si un niño, bueno, esto ya lo leímos. Déjame ver, vamos a ver si hay más por aquí. Buenas tardes desde Cuba. ¿Se entiende que si Cuba es un país patrocinador del terrorismo, por qué entran cubanos con parol y reunificación? ¿O solo esta medida es con los ciudadanos españoles? No solo con los ciudadanos españoles, es con los ciudadanos de todos los diferentes países de la Unión Europea, por ejemplo, también con los ciudadanos de Chile, que también tienen esta. Y la diferencia es que el parol, supuestamente le hacen un proceso de investigación a las personas que entran con parol y también a las personas que entran con reunificación y con visa. Le hacen un proceso de investigación. El tema del ESTA es que prácticamente no necesitas nada para viajar a Estados Unidos. Exactamente, el ESTA no se le hace ninguna investigación, o sea, es casi nada, es casi automático. Hola, buenas tardes. Una duda. Si ponen un parol a una pareja con un niño y declaran al poner el parol que son casados en Cuba y ese matrimonio se efectúa después de la fecha de haber puesto el parol porque el patrocinador pensó que eran casados por los años de cónyuges que llevaban, ¿ese caso es correcto? Eso no te va a pasar nada, si no te van a revisar cuándo fue que te casaste, ni mucho No, y menos. no solo eso, una de las cosas que dice este programa de parol humanitario, que es una maravilla, es que no solo las personas casadas, sino las personas que tienen uniones, o sea, básicamente lo que se llama el common law marriage, o sea, las uniones civiles. Así que eso no va a tener problema ninguno. Bueno, dice Yuleimi que no la notificaron, que llegó tarde, sí, lamentablemente Facebook no está notificando, está bastante pesadito el Facebook. Entonces, otra persona por aquí me dice Aliet Guerra. Me pusieron el parol estando en Cuba. Si me voy para México, puedo aplicar por CBP. Puedes aplicar por CBP. Si me llega el parol, me puedo ir desde allí justamente hacia Estados Unidos. Lo puedes hacer sin problema ninguno. Bueno, el tema de los comentarios está bastante complicado hoy. Este programa está teniendo su problemita. Entonces, abogado, también quería preguntarle acerca justamente, deja ver, porque esto está dando problemas. Quería preguntarle justamente acerca de los casos de reunificación familiar. Ha escuchado de algún otro caso que hayan citado de reunificación familiar? No, en realidad no hemos escuchado casos, sabemos que, o sea, bueno, sabemos lo que han publicado ellos, no lo que han comunicado, pero en realidad no tenemos, no hemos tenido a nadie, por lo menos en nuestra oficina, que le hayan dado una cita, que hayan recibido la invitación, ni muchísimo menos. Sé que no sabemos qué es lo que está pasando con esto. Lo que sí sé es que, bueno, el programa para los colombianos y los centroamericanos ahora ya está tomando un poquitico más de impulso, así que hay que estar al tanto. ¿Por qué los cubanos con ciudadanía española no podemos aplicar para el parol? Dice Alberto Beiro. Bueno, estimado Alberto, yo quiero que entiendan, yo le estoy dando una respuesta lógica y lo que dice el gobierno. Yo no soy el gobierno, ni el abogado tampoco, porque entiendo que después creen que, bueno, dale, vamos a atacar
a Mario y al abogado porque ellos están en contra de los cubanos. Bueno, yo sé cómo arman todos estos dramas y estas historias que no tienen nada que ver ni con el abogado ni conmigo. Te estoy diciendo sencillamente lo que dice la ley. La ley dice de que si tú tienes doble nacionalidad, tú puedes emigrar a España, por ejemplo. Y España es un país plenamente democrático donde hay todas las libertades se respetan y donde además incluso es un país desarrollado, un país donde pudieras vivir decentemente. Entonces, ¿por qué vas a venir a Estados Unidos? La idea del programa de paro humanitario para el gobierno del presidente Biden es ayudar a esas personas que no tienen esa posibilidad de poder salir de Cuba a otro país. Ok, si yo vivo en Cuba y con mi ex he ido 4 veces a Estados Unidos a ver a mi familia y he entrado en mi tiempo sin problema, ¿no puedo volver a entrar? Lamentablemente no, estimada Adelaida. Lo que dice esta ley es que Cuba es un país patrocinador del terrorismo y todo aquel que ha viajado a Cuba en los últimos años, es decir, a partir de que Cuba fue designada patrocinador del terrorismo, el 12 de enero o el 10 de enero de por ahí, del 21, si no me equivoco, pues no puede entrar a Estados Unidos con esta, tiene que entrar con visa. Entonces tendrías que ir a un consulado de Estados Unidos en otro país para que te pongan la visa. No, lo que dice básicamente el comunicado es que todos los que tenían esta se lo van a cancelar. O sea, Exacto. básicamente ya no es eso de que, bueno, que si yo tengo mi esta todavía y a lo mejor puedo entrar, me dejan. No, no, están cancelados todos. Así que Pregunta por aquí Rubén González, ¿es cierto de que el 6 de agosto habrá una respuesta sobre el tema del I-220A convertido en parol? honestamente, si lo hay, yo no conozco no sé nada de esto. Las cortes aquí no acostumbran a dar fechas para publicar sus decisiones. De vez en cuando, como pasó con el caso del famoso aborto, se filtra la información, pero eso es muy raro. O sea, esas cosas, y casi siempre son casos que tienen alta visibilidad. Este caso, a pesar de que para nosotros es muy importante, para el resto de los Estados Unidos es un caso totalmente marginal que no les va a prestar ninguna atención a ellos. Así que yo no creo que se sepa que el 6 de agosto, ni el 10 de agosto, ni el 20, ni nada. O sea, la Corte va a decidir y cuando lo decida lo va a publicar y más nada, todos nos vamos a enterar a la vez. Ariel Alejandro Betancourt, una pregunta. Con parol de un año es obligatorio presentarme en ICE. Depende, Ariel. Si te dieron una cita para ICE, tienes que presentarte en ICE. Y tienes que llegar allí, probablemente te digan, mira, vete para tu casa y escribe un correo electrónico. Tienes que escribir ese correo electrónico, hacerle captura de pantalla, lo hemos dicho muchas veces, porque eso es lo que te queda de constancia para el día que usted vaya a presentar su residencia. Si le sacan un sable y le dicen, no, mira, tú no hiciste tu cita de ICE, usted tenga ahí y le diga, no, yo sí lo hice, yo fui, yo hice el correo que me mandaron, aunque ellos nunca me atendieron. ¿Ya? Entonces, lo que te dicen que tienes que hacer, usted lo hace. Hay que portarse bien. Ok, vamos a ver. Buenas tardes. Si tengo permiso notarial de mi esposo para viajar con mi niño en español, ¿debo tener eso también en inglés? De ser así, como hacerlo? Mira, en realidad, y esto lo compartí el otro día, esos son requisitos generales que pide CBP a la hora de entrar a Estados Unidos para todos los niños. Pero eso no se lo están pidiendo las personas que vienen con parol. Si usted viene con su niño, si usted viaja con su niño, no le van a pedir absolutamente nada, nada más allá de que usted pruebe de que efectivamente es la madre de ese niño o el papá de ese niño y usted va a pasar sin ningún tipo de problema. Saludos cordiales desde Moscú. Mario y abogado, ¿conocen de algún caso que hayan aprobado desde Rusia? Yo sinceramente no conozco ninguno. Yo tampoco, pero estoy seguro que existen. O sea, el hecho de que no lo conozcamos no quiere decir que no haya pasado. Sobre todo porque no creo que haya muchos casos de Moscú. O sea, no sé qué cantidad de cubanos habrá allá. Y otra cosa es que muchas veces no sabemos porque las personas no lo cuentan. Pero mira, ayer justo nos enteramos aquí, yo se los compartí a ustedes, un cubano que llegó desde Guyana. Entonces, y nos enteramos porque este muchacho se acercó a la prensa, quiso dar su testimonio, decir quién era él, etcétera, ahí está la entrevista con él. Pero sí, sí llegan de diferentes países también. Esta medida no aplica para ciudadanos norteamericanos. Si usted es ciudadano norteamericano, no necesita un ESTA. Usted es ciudadano americano, entra a este país con su pasaporte norteamericano. Entonces, solamente aplica a las personas que entran con esta. Las personas que entran con esta, reitero,
son aquellos de la Unión Europea, también los chilenos y algún que otro país por ahí que utiliza el ESTA, que son países que normalmente no se quedan en Estados Unidos, no emigran a Estados Unidos, por eso les permiten el ESTA. Hola Mario, si un cubano con ciudadanía española viaja a un tercer país desde Cuba, ¿qué tiempo debería permanecer allí para poder viajar luego con esta a Estados Unidos? Esa es muy buena pregunta, Carlos. Sí, definitivamente, Carlos. Mira, lo que dice la publicación es que las personas que han estado en Cuba no van a poder entrar con esta a los Estados Unidos. Sin embargo, o sea, ¿qué tiempo deben permanecer? ¿Cuándo puedes tú lavar esa estadía que tuviste en Cuba? ¿Cuándo puedes librarte de ese estigma de que estuviste ahí? Bueno, honestamente, creo que vamos a tener que averiguar un poquitico más, porque Yo la respuesta no la lo que, conozco. yo lo que he escuchado es 2 años, es lo que yo he escuchado como 1 año, 2 años, y bueno, evidentemente usted está en España, usted es ciudadano español, y usted va a presentar su pasaporte español, y ahí me imagino que vas a tener sellado cuando entraste a España, entonces ojo con eso, a partir de ahí calcula. Y normalmente en 1 o 2 años yo creo que ya puedes viajar con esta a los Estados Unidos. Va a tener que ser prueba y error, pero lo que tengo Yo, entendido es yo que creo sí. que, yo creo que va a depender también de que si la persona ha abandonado su residencia en Cuba y ha establecido una residencia permanente. A la vez que tú ya estás residiendo permanentemente en España, no tienes ninguna intención de regresar a Cuba, yo creo que no vas a tener problemas. O sea, Ok, esta cuestión de los tiempos quizás sea, no, o sea, no creo que sea tan, creo que va a ser un poco más flexible. ojalá. De todas formas, si logras entrar con esta, déjanos saber. Hola Mario, abogado. Yo entré con parol en octubre del 22, tengo proceso de asilo y no tengo fecha de corte. ¿Yo puedo aplicar para la residencia al año y un día con este asilo abierto o debo cerrar el asilo primero para después poder aplicar la residencia? Muchas gracias. Ana, no tienes que cerrar ningún asilo. Tú aplicas para tu residencia al año y un día asegurándote de que no tienes corte. Cuando te den tu residencia, recuerda que tu residencia te la va a dar UCI, te la va a dar la misma entidad a quien tú le aplicaste para asilo. O sea, automáticamente ellos deben cerrar tu archivo de asilo porque ya tú tienes otro remedio que te han dado. O sea, tienes tu residencia a través de la ley de ajuste. En caso de que tú te den tu residencia y en algún momento recibas una cita para una entrevista de asilo, pues sencillamente tú le dices, mira, le mandas copia de tu residencia diciéndole, ya yo tengo mi residencia, yo no necesito el asilo ya. Hola Mario, ¿pudieran explicar para las personas que entran con la cita de CBP-1 en la frontera qué documentos o bajo qué circunstancias los dejan entrar a Estados Unidos? Alejandro, esto lo hemos hablado varias veces, te dejan entrar con un parol, normalmente con un parol de 2 años, incluso me he encontrado con personas ya de parol de 3 años, también te dan una fecha de corte, pero como tú estás inspeccionado, si eres cubano, vas a poder aplicar a la ley de ajuste el año y un día. Y una cosa importante, no hay que mandar a cerrar esas cortes, ¿ok? Estas personas que tienen una corte, si la corte es después de un año, pueden aplicar a la ley de ajuste sin ningún tipo de problema porque tienen primera casilla marcada. UCI tiene jurisdicción sobre su caso, a pesar de que ustedes tengan corte. Una vez que lee su residencia, pues entonces mandan a cerrar esa corte. Ahora, si tienen corte en el interino entre que les llegue, entre que aplicaron y les llega a su residencia, deben definitivamente asistir a esa corte y explicarle a la corte que ya aplicaron para la residencia, lo más probable es que se van a cerrar de todos modos. Ok. José Ángel Pérez entró con CBP One, le dieron I-94 y con fecha de corte para el 26. ¿Cuáles son los beneficios? Ya año y un día, lo acabo de explicar el abogado, aplica tu ley de ajuste. Buenas tardes para los dos. Gracias por darnos toda la información. Tengo una visa americana, se me vence en febrero. ¿Hasta cuándo puedo viajar a Estados Unidos? Si se te vence en febrero, hasta febrero, estimada Marianela. No dejes que se te venza. Viaja. Si vas a viajar, aprovéchala porque ya después siempre es complicado a veces la renovación. Tengo un familiar que entró hace 3 meses aquí, está con el ESTA. ¿Qué puede hacer para tener, me imagino, la residencia? Bueno, al año y un día aplicar a la ley de ajuste cubano, si es Si cubano. entró hace, si entró hace 3 meses o más de 3 meses, obviamente ya se le expiró, porque el este es válido por 90 días y no es renovado, o sea, no se puede sacar una extensión. Así que si se va a quedar aquí, bueno, definitivamente es cubano, al año y un día puede aplicar la ley de ajuste. Bueno, abogado, muchísimas gracias por toda la información y nos mantenemos en contacto. Que tenga un excelente fin de semana. Lo propio para ti. Nos vemos, Mario. Cuídate. Chao, chao, chao. Conéctate, dale, conéctate, que
que ya va a empezar la transmisión. En vivo con Mario Pentón. Dime cuál es el periodista que está en el boom. Es Mario Pentón. El periodista que te trae